Parece que lo interesante es que, más allá de haber sido una de las figuras que impulsó el desarrollo del conceptualismo, del arte conceptual y del minimalismo en la Argentina, hay una serie de conceptos y una lógica artística que planteó Margarita en sus obras de los años 60, que es fundamental para entender la producción de los últimos 40 años. Cuando uno piensa los años 60 como el momento en el cual concluye en realidad el arte moderno y concluye la etapa de la modernidad con sus diferentes oleadas que se había iniciado en los años 20, y en realidad lo que se está iniciando claramente en los años 60 es el arte contemporáneo. La alusión a Margarita Paxa es clave por varios motivos. Por un lado, porque es cierto que es una de las primeras que plantea este eje central de la desmaterialización de la obra de arte, y junto con la idea de la desmaterialización de la obra de arte, la introducción de nuevas tecnologías, junto con las nuevas tecnologías y la desmaterialización del arte, la nueva relación con el espectador o con el participante, la inclusión del participante y la exigencia, entre comillas, al espectador de una posición activa frente a la obra. Por otro lado, porque Margarita fue de las primeras en experimentar las nuevas disciplinas, entre comillas, de los años 60, en términos de lo que se empezó a llamar instalaciones, se empezó a llamar ambientaciones, que tuvo que ver con la idea de la performance, con la idea del happening, con la idea de la acción, con la idea de la obra efímera, esto de la obra que no queda como tal, que no tiene una materialidad. Margarita fue también de las primeras en plantear, tanto con la producción de sus obras como a nivel de escritura, a nivel de sus papeles de aquella época, la idea de obras que ya no tuvieran que ver con el circuito de las galerías, ni con el circuito de los museos, ni con el mercado, ni la idea de vender la obra. Todos elementos que aparecen en la obra de Margarita y que es cierto que con el tiempo fueron reconocidos como un clima de época, como un debate de época, donde por un lado era un debate internacional, por otro lado era un debate con mucha fuerza en la escena local y en la escena regional. Pero más allá de esos elementos que aparecen con tanta claridad y que lo ubican a Margarita como protagonista de ese momento tan especial de pasaje del arte moderno al arte contemporáneo en la Argentina, uno de los puntos, o un par de los puntos que a mí más me interesa destacar, es que tanto en las obras que ella plantea en esos años, tanto en el Premio BRAC del 67 como en las experiencias del Instituto de Itera del 67 y del 68, como otro conjunto de proyectos que llegó a presentar y que no se realizaron en aquel momento, algunos de los cuales se realizaron posteriormente y otros que siguieron solamente teniendo existencia a nivel de proyecto y a nivel de papel. Es que en ese cuerpo de obra que ella empezó a construir en aquel momento estaban planteados dos o tres ideas fundamentales para lo que han sido y lo que es hoy específicamente la problemática del arte contemporáneo. Uno de los puntos que tiene que ver con algo que ella ya plantea en un texto del año 67 que se llama El papel del otro, donde plantea el problema de la unidad de estilo. Unidad de estilo que Margarita señala con toda claridad que es en realidad una convención cultural, esta cuestión de demandarle al artista, suponer que el artista en su proceso de realización de obra debe estar limitado, debe atarse y debe responder a una unidad de estilo. Unidad de estilo que ella además con un hallazgo en la frase que utiliza, la identifica unidad de estilo con tendencia congelante. Esa idea de que la unidad de estilo tiene que ver con patrones de conducta estables y que es una construcción artificial que ha hecho la crítica a la historia del arte y que responde en realidad a una necesidad de articulación de la cultura y de la policía cultural. Es un tema que me parece clave porque esta idea de disparar directamente
contra la unidad de estilo como una tendencia congelante, es una de las cosas que años después fortaleció y demostró ser uno de los temas fundamentales de debate en la escena artística, al punto de que hoy ya prácticamente nadie discute, y sobre todo después del impacto de los estudios culturales y la discusión alrededor de la posmodernidad, esta idea de que la unidad de estilo es precisamente una construcción artificial y que el artista no responde a algo que tenga que ver con ese concepto del estilo. En ese mismo texto, en ese mismo El papel del otro, Margarita, siguiendo su razonamiento alrededor de la unidad de estilo, plantea otra de las ideas que para mí es central e importante, que tiene que ver con la idea de la libertad del artista. Y como muy al pasar, en el texto ella en un momento dice: el hombre es libre, supongamos que el artista también lo es. Ese concepto de la libertad, que es precisamente uno de los conceptos sobre los cuales en los últimos 15 años más se ha insistido es una de las ideas sobre las que más han insistido aquellos que han tratado de entender, de explicar y de estudiar la noción de arte contemporáneo. Hasta qué punto el arte contemporáneo tiene que ver fundamentalmente con el planteo de una nueva ética en la que desaparece todo mandato artístico, en el sentido de que ya no hay nada que sea artísticamente correcto, no hay un estilo que sea más verdadero que otro, no hay una noción de obra de arte que sea más verdadera que otra, y no hay tampoco un mandato histórico de hacia dónde va el arte y qué es lo que el arte debe producir, sino que fundamentalmente en los últimos 40 años lo que ha ido creciendo, lo que se ha ido afirmando desde la producción de los artistas, tanto a nivel de reflexión como a nivel de materialización de obra o incluso desmaterialización de obra, tiene que ver con la noción justamente de una nueva libertad. Y Margarita ya lo plantea claramente en este texto de febrero del 67, texto en el cual, planteado y subrayada la cárcel, lo que ella llama la unidad de estilo como cárcel del alma, esta tendencia congelante del estilo, y planteada ya la libertad del artista, avanza un poco más y toma el concepto de cultura y plantea también el concepto de cultura como un concepto de construcción. O sea, en realidad la cultura es un concepto construido, es un concepto artificial, y ella plantea a la cultura como caja acumuladora, madre opresora y madre alimentadora.